vamos a comenzar entonces con la explicación. Yo puedo generar en las presentaciones lo que son las diapositivas. Cada diapositiva yo la voy agregando. La primera la agrego con un clic, ¿cierto? Y después las puedo ir agregando desde el botón diapositivas, ¿ya? Simplemente voy dando clic y puedo agregar diapositivas. Les puedo dar clic derecho, eliminar diapositiva cuando no me sirve una. También puedo apretar la tecla suprimir, ¿ya? Si yo hago varias diapositivas, con la tecla suprimir puedo eliminarlas. También puedo generar diapositivas con diseños preestablecidos. ¿Qué significa eso? Abajo, donde dice nueva diapositiva, doy clic y tengo los diseños preestablecidos. ¿Para qué me sirven esto? En vez de tener que configurar toda la diapositiva, elijo estos elementos que ya vienen preestablecidos cuando quiero realizar alguna función adicional. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá yo voy a tener presentación de práctica, ¿cierto? Nicolás Díaz. Que es PowerPoint, ¿cierto? Y acá vamos a hacer una comparativa. PowerPoint versus, no lo sé, diapositivas de Google. Presentaciones de Google. ¿Ya? Y aquí yo podría hacer una comparativa entre ambos programas. ¿Ya? Entonces, en vez de tener que configurar todos los cuadros, elemento a elemento, ver las dimensiones y ver qué es lo que voy a hacer, simplemente utilizo el diseño preestablecido y voy escribiendo lo que necesito. Eso es todo. Principalmente en Windows. Puede usar desde Internet en cualquier computador. No requiere Internet para funcionar. Internet. Sin Internet no se puede utilizar. ¿Ya? Ahí tenemos una comparativa sencilla. Pero antes de comenzar a hacer esto, ¿ya? De comenzar a poner los textos, los cuadros, el primer paso que se les da como recomendación en la diapositiva del módulo 3 es que configuremos el fondo. ¿Ya? El fondo, ¿cómo lo configuramos? Tenemos dos opciones. Vamos a la pestaña Diseño y al final tenemos Formato del fondo, o le podemos dar en alguna zona blanca, clic derecho, Formato del fondo. Son la misma opción, ¿ya? No tiene ninguna diferencia. Entonces, clic derecho, Formato del fondo, y acá a la derecha aparece un panel con las configuraciones del formato del fondo. Yo le recomiendo trabajar con relleno sólido, degradado e imagen o textura. Ya relleno con trama o gráficos, ocultar los gráficos del fondo, la verdad es que no tiene mucha utilidad preocuparse de eso por ahora. ¿Alguien más que escuche mal? Ya, porque acabo de cambiar el internet, entonces pues, ¿sí? ¿Francisca también? Yo no puedo ver lo que está haciendo. Lo escucho, sí. Dejo la señal para. Ya. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Cómo me escuchan? Oiga, profe, ¿está grabando la clase? Si alguien escucha mal, la misma recomendación que con el Jitsi. Salga y entre de nuevo, ¿ya? No hay ningún problema. Ya, súper. Entonces, continuemos. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el formato del fondo. El formato del fondo, yo le puedo configurar los elementos que van a ir preestablecidos
para toda la presentación, ¿ya? De esta manera me aseguro que si voy a utilizar algún color rojo, un color verde, un degradado, cuando voy insertando los elementos, voy viendo cómo van quedando. Porque, ¿qué pasa? Si yo pongo todos los elementos, una imagen, un texto, un cuadro, un diseño, y después escojo un color de fondo que no combina con ciertas cosas, voy a volver a trabajar toda la presentación de nuevo. Voy a tener que configurar elementos. Es más fácil si lo configuro desde el principio. ¿Qué están preguntando? Sí, se está grabando la clase Mari, ¿ya? Así que no se preocupe. Esta va a quedar ahora en YouTube. Ya. Entonces, vamos primero por relleno sólido. ¿Ya? Vamos a marcar relleno sólido. Desde el balde Profesor, disculpe una vamos consulta. a seleccionar un color, ¿ya? Podemos seleccionar algunos de los colores de tema o colores estándar. Los colores de tema son colores más bien suaves, ¿ya? No son colores intensos, entonces son bastante útiles cuando quiero hacer una presentación rápida para poner algún elemento. La otra opción son los colores estándares, que son un poquito más fuertes, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Más básicos. Y lo otro es que yo puedo utilizar más colores. ¿Para qué? Con este selector yo puedo hacer un color personalizado, ¿ya? Más colores. Hola. Entonces, si hay algún color que yo no encuentro en los colores de tema, voy a más colores y lo agrego, ¿sí? Probablemente va a haber un problema con el audio porque el internet no está muy bueno en ninguna zona. Yo estoy en Santiago Centro específicamente. Acá ¿Profe? el internet tampoco es muy bueno que digamos. Así que si se escucha mal, paciencia y me preguntan. Ya, pero de nuevo, eso tiene que ver con la calidad del internet. Si la mía es más o menos y las de ustedes también, paciencia. Ya, y eso, recuerden apagar los micrófonos, ¿ya? ¿Profe? Bueno, cierra eso. Chau. Ahí acabo de apagar todos los micrófonos. ¿Se escucha? Acabo de apagar todos los micrófonos, ¿ya? Para que no tengan problemas. Ya, súper. Ya, voy a continuar. Entonces, eso es para relleno sólido, ¿ya? También le puedo configurar la transparencia para que el color, ¿ya? Con este deslizador lo tomo, lo muevo, y el color se hace un poquito más transparente, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Para que no sea tan intenso. Segunda opción, relleno con degradado. El relleno con degradado me permite seleccionar desde los degradados preestablecidos, ¿ya? Alguna configuración de degradado, por ejemplo, más claro hacia arriba y más oscuro hacia abajo, ¿ya? Algunos que tienen efectos de abajo hacia arriba o desde el centro. Yo puedo escoger cualquiera y simplemente utilizarlo. ¿Qué le recomiendo yo? Escoja un degradado, ¿ya? Cualquiera, da lo mismo, y después que lo escoge con los parámetros que están acá abajo, lo puede configurar. Por ejemplo, si yo le cambio el tipo radial a rectangular, va a generar esa forma. Camino, sombra del título, ¿ya? Vamos a volver a radial y le puedo cambiar la dirección. ¿De dónde? Desde el centro, desde la derecha, izquierda, esquina inferior, ¿cierto? ¿Ya? Pueden configurarlo como ustedes quieran. La recomendación es que primero pongan el fondo y vayan probando cuál les gusta, ¿ya? Traten de no configurar mucho y dejarlo listo porque cambiando muchos parámetros pueden obtener un resultado no muy bueno. Por ejemplo, estos deslizadores, ¿ya? Yo al moverlos, cambio la intensidad del radial, ¿ya? Desde dónde va a partir. Entonces, si hago alguna configuración que no sea la correcta, por ejemplo, voy a agregar uno de estos, un delimitador de degradado, ¿ya?
Si pongo mal el delimitador, va a quedar media raro el degradado del color, ¿ya? Así que, recomendación, simplemente mueva los que ya existen, ¿ya? Listo, me voy a quedar con ese. Oiga, profe, si Lo otro, le puedo cambiar el directamente el cuadro se color y no abre voy a afectar apretando el nada. formato del ¿Ya? Lo fondo, voy a cambiar ahora a púrpura, por ¿se me ejemplo. escucha o no? ¿Ya? Ahí le cambio. No se escucha, parece. Los tengo que ir cambiando uno por uno. ¿Ya? Pero también puedo hacer mezclas de colores. Ahí ustedes verán cuál les gusta más, cuál les gusta menos. Cabro, hay un botón ahí que dice levantar la Estoy viendo mano. hasta ahora, ¿cierto? Lo que hemos configurado solamente estamos con el fondo de la diapositiva, ¿ya? Y finalmente, ¿alguien quiere hablar? Profe, ¿me escucha? Aló. No. No, estoy silenciado. Ya, vamos a continuar. Voy a ir con relleno con imagen o textura. Sí, Nicolás, ese recuerdo sobre apretar formato del fondo. Exactamente, Nicolás. Sí, sí, me apareció la manito, sí le pregunté, pero no estaba esperando la pregunta. Para llegar al formato del fondo, ¿ya? Le doy clic derecho en alguna zona y tengo formato del fondo. O la otra manera es diseño, me voy al fondo y está formato del fondo. Ambos caminos sirven igual, ¿ya? Entonces, vimos relleno sólido, relleno con degradado, que selecciono el degradado, marco el deslizador, le puedo cambiar el color, ¿ya? ¿Sí? Cambio el color y nos quedaría relleno con imagen o textura, ¿ya? Marco relleno con imagen o textura, y acá lo que tienen que hacer son dos opciones. Desde el botón archivo, puedo seleccionar alguna imagen que tengan en el computador. Por ejemplo, si fueron a hacer no sé, fichas sociales a algún consultorio, ¿cierto? Y quieren poner la foto del consultorio, descargan la foto del computador y la seleccionan de acá, ¿ya? Lo otro es buscar imágenes en línea, ¿ya? Al poner imágenes en línea, se conecta directamente a Internet para poder descargar una imagen. Fondo PowerPoint. Ya, voy a explicar algo al tiro acá. Hay un punto en donde vamos a explicar cómo insertar imágenes en línea, ¿ya? Lo ideal es hacerlo desde este buscador, desde este mismo cuadro. ¿Por qué? Al estar con la licencia Creative Commons, ¿ya? Son imágenes que las puedo utilizar de manera gratuita y sin ningún problema. Sobre todo cuando voy a hacer algún informe que lo voy a vender o presentar a alguna institución, es bastante útil, ¿ya? Entonces, marco la imagen que voy a utilizar, le doy un clic, ¿cierto? Cuando está con el check, insertar. Ahí está. Ahí tengo mi fondo de diapositiva. Ya. Tanto para relleno sólido como degradado y textura, le puedo apretar el botón aplicar a todo para que el cambio se aplique a todas las diapositivas, ¿ya? Porque si no, tendría que ir seleccionando el mismo fondo diapositiva por diapositiva. En este caso tengo 3, pero si tuviera 20, 25, sería una tarea demasiado tediosa. Entonces, selecciono el fondo y cuando está listo, aplicar a todo.
Profe, a mí no me aparecen las imágenes en línea. Si no le aparecen las imágenes en línea, bueno, puede ser primero la versión del Office, no sé cuál está usando, y lo otro es que no se le esté conectando bien. Si no se le conecta, no se preocupe, por último, hágalo con relleno de grabado, ¿ya? Y lo importante es que conozcan esta opción cuando tengan que hacer algún documento más formal, ¿ya? Para estas prácticas, si quieren utilizar una foto de internet o una foto que sacaron ustedes, no hay problema. Pero la imagen en línea de repente da problemas por la conexión a internet, sobre todo ahora. Ya, listo. Ahí tenemos el fondo para todas las diapositivas. Si recuerdan lo que yo les comenté, yo primero establezco el fondo y después pongo los elementos. Miren lo que pasó acá. Esta punta es tan oscura que la palabra PowerPoint como que se confunde un poco con el fondo. Entonces, eso es lo que yo me refiero. Tendrían que empezar a configurar todo de nuevo. ¿Dónde pongo este texto? ¿De qué tamaño va a ser? ¿De qué color de letra? Lo mejor es configurar un fondo desde el principio antes de poner elementos, ¿ya? Así que voy a dejar relleno con degradado de color verde y le voy a dar a aplicar a todo. ¿Alguien está preguntando acá? Todas esas opciones están en Drive de la misma manera, en el Google Drive o en el Google Drive cambia un poquito, pero funciona, es diferente nombre, diferente ubicación, pero funcionan de la misma manera, ¿ya? Este video lo voy a subir a YouTube, ¿ya? Así que ahí les mando el enlace para que puedan verlo. No se preocupen. Ya, vamos a continuar. Quedó claro esta parte, ¿cierto? De cómo configurar el fondo, no tiene mayor complejidad. Ya, ¿alguien levantó la manita? ¿Alguien que quiera hablar? Los escucho, los leo. Ah, ya, no se preocupe. Cosas que pasan. No hay problema. Ya, entonces, ya tenemos listo el título, ¿cierto? Configuramos el fondo y tenemos algo de texto. Ahora, después de esto, ya podemos empezar a agregar elementos que ya son un poquito más dinámicos, ¿cierto? Quizás no tan aburridos. Importante cerrar acá el formato del fondo para no configurar algo mal, ¿ya? Así que cuando terminamos, simplemente lo cerramos. Bueno, como otro de los elementos es configurarle el texto a esta cosa, ¿ya? ¿Cómo configuro el texto? Por ejemplo, este título, presentación de práctica, lo voy a seleccionar con el mouse, ¿cierto? En la pestaña inicio, en el grupo fuentes, tengo las configuraciones de texto. Por ejemplo, el tipo de letra o el tipo de fuente, el tamaño, si va a ser negrita, cursiva, subrayado. Negrita, cursiva, subrayado. ¿Sí? Y los puedo ir deshabilitando. También le puedo cambiar el color de la fuente, ¿ya? Vamos a cambiar el tamaño, lo vamos a dejar en 66 y le vamos a cambiar el tipo de fuente a cualquiera, la verdad. Broadway. Listo. ¿Ya? Recomendación. Cuando cambien el tipo de fuente, traten de utilizar la misma letra para todo, ¿ya? Quizás en algún caso hacer una diferenciación entre la del título y la del texto que está abajo. Por ejemplo, acá yo podría seleccionar un tipo de fuente. Vamos a seleccionar Century. Y para los cuadros de texto voy a seleccionar Cambria. ¿Ya? Cambria. Entonces mantengo dos, a lo mucho, dos fuentes de texto si es que quiero hacer una presentación formal, ¿ya? Estamos pensando en el trabajo, en los estudios, para ganarse algún proyecto, porque cuando mantengo muchos estilos de fuente, no se ve tan formal y no se entiende como un trabajo prolijo, ¿ya? Como que
da la sensación más de que copiaron y pegaron de internet, como que se dieron el trabajo de configurar la presentación. Entonces, yo mantengo uno para el título, para que se entienda que es título, y otro para saber qué es la información, ¿ya? Eso respecto al tipo de fuente. Por ejemplo, acá, yo tendría que cambiarlo al Century. Y a Cambria. Ya, lamentablemente, este trabajo de configurar los textos lo tengo que hacer cuadro por cuadro, texto por texto. ¿Ya? ¿Hay maneras de hacerlo un poco más rápido? Sí, yo podría seleccionar, intentar seleccionar todos estos cuadros, ¿ya? Mantengo presionada la tecla mayúscula y con la flechita hacia abajo selecciono todos los cuadros de texto, pero hay ciertas configuraciones que puedo aplicar, no todas, ¿ya? No puedo cambiar el texto, está deshabilitado. Así que ahí tiene trabajo que hacer. Después de configurar el texto, lo otro que podemos hacer es configurar los párrafos. ¿Para qué sirven los párrafos? O el grupo párrafo. Tengo las viñetas, ¿ya? Que son esos puntitos que están ahí. Voy a entrar acá. La viñeta me sirve para resaltar las ideas, por ejemplo, o los puntos a punto. ¿Ya? Estas son las viñetas que vienen predeterminadas. Yo les recomiendo que utilice esta y ninguna más, porque configurar una viñeta es más trabajo y el resultado tampoco es tan interesante o impactante, ¿ya? Utilice una viñeta que usted considere buena y con eso estarían para las viñetas. Lo otro es el interlineado. ¿Ya? El interlineado, ¿para qué me sirve? Para poner un espacio entre líneas de texto. ¿Ya? Aquí claramente se puede diferenciar cuál tiene un interlineado y cuál no. ¿Ya? Es solamente para hacer un espaciado, para no tener que dar un salto de línea con el teclado, yo utilizo el interlineado. ¿Ya? Lo otro que tenemos, lo otro que tenemos son los ajustes de línea. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, este cuadro de texto, que es el título, lo podemos poner a la izquierda, alinear a la izquierda, centro, a la derecha, o justificar, ¿ya? Los títulos, la recomendación es que vayan al centro, ¿ya? Para que se entienda que es el título principal. El resto del texto puede ir justificado, ¿ya? En justificar. Lo marco y le doy justificar, ¿sí? Ya, voy a parar porque voy un poco rápido. ¿Se entiende hasta ahora lo que estoy haciendo? ¿Me escuchan todos bien? Ya. Ya, súper, gracias. Entonces, ya configuramos los textos, ¿cierto? Le pusimos espaciado, lo alineamos al centro. Alineamos los cuadros de texto con justificar. ¿Cuál es la diferencia entre justificar y otras alineaciones? Justificar lo deja de manera simétrica, ya podríamos decirlo cuadrado. Cuando yo le doy con alinear a la derecha, lo que hace es alinearlo, dejarlo perfecto a la derecha y desordenar el texto a la izquierda. Cuando yo lo hago a la izquierda, lo hace de manera inversa, que es lo más común y lo normal. Al centro, trata de centrar todas las palabras hacia el medio, dejando de manera uniforme, de manera desordenada, los costados, ¿ya? Genera una línea imaginaria que al centro. Lo mejor para los cuadros de texto siempre es justificar. De esta manera se ve ordenado, ¿ya? Entonces tenemos la fuente, el párrafo, y por ahora, ya, vamos a seguir entonces con los elementos. Insertar. Voy a cambiarle el diseño, porque es de comparación y yo quiero solamente el título.
solo el título, y ahí puedo insertar elementos. Entonces, para insertar elementos, vamos a la pestaña Insertar, y puedo insertar desde ilustraciones formas, ¿ya? ¿Qué formas? Por ejemplo, un rectángulo, ¿ya? Voy a insertar 2 rectángulos más. También los puedo copiar, ¿ya? Lo marco, copiar y pegar, ¿ya? Para no tener que ir configurándolos. ¿Para qué me sirve esto? En algunos casos muy puntuales, uno cuando necesita hacer algún diagrama, lo va a buscar a internet el diagrama, lo trata de hacer medio forzoso en Paint, ¿ya? En aplicaciones o programas que podrían funcionar un poquito mejor. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Utilice desde la pestaña Insertar las formas y podemos generar el mismo diagrama, ¿ya? ¿Me están preguntando? No, ya, no entendió. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar todo para que lo puedan ver. Yo necesito hacer un diagrama, por ejemplo, un diagrama de jerarquía, representar quién es el jefe, el encargado de turno, el supervisor de la tienda, qué sé yo. Cuando necesitamos hacer un mapa de jerarquía, un diagrama de flujo, un diagrama secuencial, lo que sea, nosotros generalmente vamos a Internet. Para evitar Internet y poner una foto media rara y forzosa, vamos a la pestaña Insertar, Ilustraciones, en el botón Formas. Por ejemplo, voy a poner este rectángulo, ¿ya? Con bordes redondeados, ¿sí? Lo voy a poner en color naranjo. Lo voy a copiar, lo voy a pegar, voy a pegar 2, ¿ya? Hice 3 rectángulos, entonces, ¿cómo los puedo unir ahora? Pestaña Insertar, botón Formas, selecciono la flecha, ¿ya? Conector angular de flecha, ¿sí? También tengo conector angular de flecha que puede ser bidireccional, o sea, hacia ambos lados. Insertar, formas, conector angular. Ahí está. Entonces, vamos a doble clic al cuadro y le pongo gerente. Voy a poner jefe de ventas y jefe de atención al cliente. ¿Se entendió ahí lo que hice? Entonces, de manera muy sencilla, inserté los cuadros, los conecté con la flechita, ¿cierto? Le doy doble clic y puedo escribir lo que yo quiera, ¿ya? De esta manera puedo hacer un gráfico, un diagrama o lo que usted quiera de manera mucho más sencilla sin tener que ir a otra parte como Internet o el Paint a dibujar algo medio raro. ¿Ya? ¿Ahora sí? Bien. Eso es para insertar elementos, ¿ya? ¿Qué otros elementos podemos insertar? Voy a insertar otra diapositiva nueva. ¿Ya? Desde el botón insertar, lo otro que también podemos son los Smart Art, ¿ya? Vienen prediseñados lo que nosotros hicimos, pero yo de verdad les recomiendo usar la otra manera. No porque estos no funcionen, de hecho funcionan mejor. El problema es que son un poquito más complejos de usar y va a perder más tiempo que haciéndolo de la otra manera que es más sencilla, ¿ya? Sobre todo si usted no quiere, digamos, profundizar tanto en el PowerPoint. Si quiere hacer un diagrama sencillo, lo mejor es que utilice las formas y lo va dibujando de a uno. Si quiere hacer algo un poco más robusto, ya con más funciones, váyase al Smart Art. Lo otro son los Word Art, ¿ya? Yo selecciono el Word Art, por ejemplo, este texto tiene reflejo, ¿ya? Ese es un texto que tiene un reflejo hacia abajo. ¿Podemos configurar este texto para que tenga otros efectos? Sí.
marco el cuadro, le doy un clic, cuando el cursor está parpadeando, arriba tengo la pestaña formato, ¿ya? Desde la pestaña formato le puedo cambiar los parámetros, por ejemplo, relleno de forma, le vamos a poner un color, ya, verde, no, amarillo. Contorno de forma. Efecto de la forma. Va a tener sombra, ¿ya? Va a tener reflexión. Ya, esto es solamente para la forma, para el cuadro de texto, ni siquiera es para el texto que tiene. Estoy haciendo un doble reflejo. Lo otro es que yo lo cambie directamente acá para las funciones del texto, porque esto es para el cuadro, no para el texto. Si se fijan, son las mismas opciones, pero uno es para el cuadro y el otro es para el texto. Entonces, relleno de texto lo voy a cambiar a azul. Contorno de texto le voy a poner un contorno rojo. Y efectos de texto le voy a poner reflexión. ¿Sí? Entonces recuerden, selecciono el WordArt, ¿ya? Me voy a la pestaña formato y lo que está abajo directamente de la pestaña formato es para configurar el cuadro, ¿ya? El que está más a la derecha es para configurar el texto. Si yo quisiera sacarle las configuraciones al cuadro de texto, tendría que quedar sin contorno y preestables sin valores. ¿Ya? Vamos a hacerlo de nuevo para que puedan verlo. Insertar, WordArt, ¿ya? Texto con reflejo y configuro desde acá. De acá le agrego, por ejemplo, un giro en 3D. Si va a tener bisel. Y si va a tener alguna iluminación. Desde la pestaña formato hacia la derecha configuro el texto, ¿ya? Si no voy a estar configurándole los parámetros al cuadro, que es un error bastante común, ¿ya? Yo le voy a pedir, no sé, configúreme tal cosa en el texto y usted se lo va a estar configurando al cuadro. Voy a recapitular la presentación para ver que no se me quede, no se me está olvidando nada para ustedes. Entonces, vimos el cómo insertar el fondo, ¿cierto? Configuramos el texto, insertamos elementos, nos faltaría insertar imágenes. Eso es lo último que nos estaría faltando. ¿Ya? Para insertar imágenes, la vamos a insertar acá mismo, yo tengo dos opciones, como les decía. Desde el botón, la pestaña insertar, puedo imágenes o imágenes en línea. ¿Ya? También puedo hacer una captura para los que quieran insertar un pantallazo, por ejemplo, me voy a captura y me da la opción recorte de pantalla. Hago el recorte, ¿ya? Y lo selecciono y lo inserto. La verdad es que no se los recomiendo tanto, pero ¿por qué? Hay mejores herramientas, ¿ya? Y generalmente poner una foto recortada del computador no es tan necesario, de repente. ¿Cómo vamos a insertar imágenes? Desde el botón imágenes normal, ¿ya? Al igual que cuando cargábamos algún archivo, lo selecciono desde el computador. Cuando quiero cargar imágenes en línea o de internet, lo mejor es utilizar la opción imágenes en línea. ¿Para qué? Busco la imagen, logo PowerPoint, ¿ya? Me carga. De acá puedo seleccionar más de una imagen, ¿ya? Puedo seleccionar las imágenes que yo quiera. Recomendación, máximo 2 porque quedan todas juntas, ¿ya? Así que váyase de a una o máximo 2. Ahí está la imagen. Voy a reducir el tamaño. Y la dejo lista. Al igual que con el texto del WordArt, yo puedo configurar la imagen. La selecciono. En la pestaña formato, le puedo dar, por ejemplo, diseño de imagen, ¿ya? Si va a tener algún diseño diferente, efectos para la imagen, si va a tener, por ejemplo, el giro en 3D que le dimos hace un rato, ¿ya?
o si le vamos a poner algún iluminado. ¿Sí? Ya. Eso sería para las imágenes. Recuerde que las imágenes vienen con la licencia del Creative Commons, ¿ya? Para que no tenga problemas. ¿Se entiende todo hasta aquí, lo que hicimos? Con estos elementos que configuramos acá, usted puede hacer una presentación básica, ¿ya? O sea, ni siquiera básica, una presentación ya con elementos normales. Esto es lo estándar, ¿no? Es una buena presentación. Que tuviera textos estandarizados, ¿cierto? Que puedan tener alineaciones de texto, los títulos centrados. Por ejemplo, este título debiera estar centrado, ¿no? Lo vamos a centrar y lo vamos a poner en formato de letra que era Century. ¿Ya? Lo mismo acá. Insertar, lo vamos a centrar, seleccionamos y estilo de letra Century. Y me está preguntando. El trabajo del módulo 3, la primera diapositiva, el título y el nombre es la letra y tamaño de elección propia o con el mismo tamaño y letras de las otras diapositivas. Como un ejemplo, a ver. El letra de tamaño de elección. Sí, si es a elección, ustedes pueden escoger la que ustedes quieran, ¿ya? Si no está especificado, también pueden poner el tamaño que ustedes quieran. Ahora, como les decía, si yo voy a utilizar acá, por ejemplo, Times New Roman, el Arial, que son como las más conocidas, lo ideal es que en el título también esté con ese formato. Mantener la uniformidad de la presentación, que no esté en un tipo de letra y después aparezca otra y vuelva a la anterior y agrega una cuarta. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Ya? Yo no... Con eso estaría que en la primera tarea, para agregar los primeros elementos. No tendríamos nada más que ver por ahora. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, duda, acotación. Si la quieren dejar en el chat. Vamos a ver. Sí, esta clase sirve para desarrollar la tarea acumulativa. Con esto es lo básico que podrían hacerlo. Esto es solo módulo 3. El módulo 4, que lo vamos a ver el día jueves, ¿ya? Vamos a ver cómo insertar las transiciones y animaciones, ¿ya? Son solamente esos dos elementos, pero consumen bastante tiempo cuando tenemos una presentación lista. Por eso que lo dejé aparte. Las notas de la prueba debieran estar esta semana, ya porque no alcancé a revisarlas todas. De hecho, todavía ando buscando pruebas perdidas ahí en el mar de correos que tengo. La tarea de ahora en adelante se sube al aula virtual. ¿Ya? No hay necesidad. La tarea anterior, como era una tarea de manejo de correo, era necesario que me la mandaran por correo. Esta tarea solamente y exclusivamente al aula virtual, a ninguna otra parte. ¿Ya? De ahora en adelante vamos a empezar a usar solamente aula virtual. Ya, eso. ¿Ya? Yo no tengo nada más que mostrarle por hoy día, lo otro lo vamos a dejar para la próxima clase, ya que son las animaciones, transiciones. La tarea para cuándo se entrega, hasta el domingo, ya. Si no la pueden cargar en el sistema, me avisan y yo cambio la fecha de recepción, pero hasta el día domingo. Hay que escribir elementos, lo que usted quiera, ya. Es una presentación a elección suya. Sí, yo les voy a mandar el link del video cuando esté listo, ¿ya? Profe. Estefanía, en el módulo 3 Sí, hay una eso. tarea Yo iba a acumulativa. preguntar sobre el video. Ya. Lo que usted mostró ahora, o elementos relacionados con el tema que uno eligió. No, lo que usted eligió, lo que pasa es que tienen que hacer un listado. Por ejemplo, acá, yo tengo, esto sería el listado, PowerPoint. Funciona principalmente en Windows, no requiere internet. Si usted está haciendo
Un postre, por ejemplo, cuál es el listado de los materiales que va a utilizar, ¿ya? Si vas a construir algo, los materiales para construir ese objeto. Eso sería todo. Es un listado de 5 elementos sencillos, utilizando las viñetas. Profe, ¿Ya? Ese ¿ya es el fue la primer clase, domingo. profe? Sí, en PowerPoint se puede hacer con efectos, con los efectos que mostré ahora como estos, sí, pueden agregarlos, no hay ningún problema. Muy ignorado. ¿Ya? Estamos haciendo la primera parte bien básica, que esa va a ser la tarea con nota acumulativa, y la próxima clase le muestro los efectos de animación y transición, ¿ya? No es necesario, si usted lo sabe utilizar, bienvenido, pero por ahora no es necesario. No es necesario. Ya voy a... Ya pues, los voy a dejar yo entonces. Sí, estamos listos con la clase. Ya, estamos ok. No, yo no tengo nada más que explicarles, como les digo, para que se enfoquen en la tarea, para que la puedan avanzar, para que la puedan ver. Mañana preocúpense de ver la PPT del módulo 4 y las cápsulas. Ya sería ideal para que viéramos las animaciones y transiciones, que son un poquito más, son más largas, ya son un poquito más tedioso el trabajo, porque tengo que hacerlo elemento a elemento. Yo tengo una duda, la última tarea que era para el domingo, le envié su correo con link, ¿ya? La tarea de la semana pasada, Stephanie. Y Nicolás dice, ¿terminó la clase, profe? Sí, terminamos. ¿Y cuál era esa? ¿Cuál era esa? ¿Qué cosa? No entenderlo. Profesor, yo, Estefanía, yo le mandé la tarea de la semana pasada, se la envié el sábado a su correo, pero no me dio la opción de enviar